Muy buenos días, Miss Elizabeth, papitos en general, alumnos en general. El día de hoy les contamos y vamos a hablar sobre Nelson Mandela. Les vamos a hablar, sí, porque junto conmigo y mis compañeros les vamos a hablar quién ha sido Nelson Mandela y por qué es tan reconocido. Si no lo sabías, él ha sido una figura pública, reconocido por todos. El político sudafricano pasó a posteridad, en especial por pasar 27 años en prisión por defender los derechos humanos y la igualdad. Te cuento que él ha defendido los derechos humanos y la igualdad y por eso pasó 27 años en la cárcel. Su imagen y su mensaje, a pesar de que él llegó a fallecer, todavía perduran en memorias de millones de personas lo que él ha hecho. Defender los derechos y la igualdad por todos nosotros. Una de las frases de Nelson Mandela es: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esta frase significa que puedes marcar la diferencia y tener una vida plena, logrando cambiar muchas cosas en el mundo, como por ejemplo la hija del campesino convirtiéndose en médico. Con una buena educación puedes ver por completo la realidad y logrando muchas cosas. El racismo institucional en Sudáfrica se remonta años atrás, incluso previamente al propio nacimiento de Mandela, aproximadamente poco antes de la primera década del siglo XX. Algunas de las medidas aplicadas fueron, por ejemplo, la prohibición de la población negra o ocupar puestos de trabajos calificados a excluirles, incluso dejarles sin trabajo, junto a los mestizos del censo electoral. Se calcula que en total se elaboran al menos unas 36 de estas injusticias medidas separadas. Su pasión por un mundo igualitario fue tan grande que cuando envejeció se tuvo que retirar de la política. Pero igualmente continuó participando durante varios años en actividades humanitarias. Hasta que finalmente su fuerza fue disminuyendo y tuvo que alejarse por completo de la vida política. Nacimiento de Nelson Mandela. Nelson Mandela nació en Transkei, al sur africano, del 18 de julio en 1981. Su padre era Henry Pakangiswa, el jefe de la tribu Tembo. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build eternity, 'cause I moved on and now you're gone. Oh, if only I could build eternity, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. Cuando Nelson Mandela cumplió los 7 años, fue bautizado con el nombre de Pila, que ya todo el mundo lo conoce. Lo pusieron ese nombre para que pueda estudiar en una escuela metodista, pero en realidad se llamaba Molilala.
que significa revoltoso. Ya en una edad adulta, sus compatriotas le apodaron por Modiba. Eso fue debido a su clan. Aquí les voy a mostrar la corta biografía de Nelson Mandela. En el año 1918 fue el año en que nació. En el año 1962 fue cuando estuvo 27 años en prisión. En el año 1993 fue cuando ganó el Premio Nobel de la Paz. Walter Sisulu era un activista, tenía un lazo de amistad con Néstor Mandela, gracias a él pudo basarse sus ideas políticas. Hay que recalcar que él fue quien ayudó a terminar su formación académica y también que pudo ingresar a la ACN, que era un Congreso Nacional de los Africanos. Esto se basaba solamente en ayudar a los sudafricanos en poder terminar sus luchas contra la gente rica o la gente adinerada. Cuando cumplió 9 años, el padre de Mandela falleció. Desde ese entonces, su gran tutor fue el jefe Janginaba, quien fue el causante del interés político y por el sentido de la justicia que tenía Mandela. Finalmente, Mandela estudió en la Universidad de Fort Hare y posteriormente en la Universidad de Witwatersrand, donde estudió Derecho. Su primera mujer fue Evelyn. El matrimonio fue en 1944 a 1957 y se casaría con Winnie Madikizela en 1958, con Grace Mitchell a 1998. No. Está. Nelson Mandela. Base de su ideología. Mandela realizó un par de actos, los cuales recibieron una respuesta de represión del gobierno y la detención de cientos de personas, entre ellas Mandela. En 1955 volvió a aparecer en público, pero con unas ideas más humanistas. De hecho, promovió la aprobación de la llamada Carta de la Libertad, un documento en el que plasmó la utopía de un Estado multirracional, igualitario y democrático, con una reforma agraria y una política de justicia social, basada en el reparto de la riqueza, como en la foto que se aprecia a Mandela dando una conferencia en los años 50. Yo les hablaré sobre el encarcelamiento de Nicolás Mandela. Todo comienza así. La situación política y social se endurecieron y aumentaron las manifestaciones y protestas promovidas por la ANC, que son las siglas de Congreso Nacional Africano. En 1960, los principales líderes de la oposición fueron capturados y tras varios meses sin un juicio, Mandela salió de la cárcel. Sin embargo, en 1962, el 5 de agosto, otra vez fueron capturados y esta vez condenados a 5 años de prisión. Anteriormente, ya no estaba en la cárcel, el 12 de junio de 1964, Nelson Mandela y otros 7 luchadores por los derechos humanos fueron acusados por conspirar contra el gobierno de forma violenta. Y con esto fueron condenados todos a cadena perpetua. Aún estando en la cárcel, Nelson Mandela ese mismo año fue nombrado como presidente del ANC. Movimiento social. En 1964 y 1982, Nelson estuvo recluido en la Robben Island Prisión, frente a la ciudad del Cabo. Durante ese periodo se organizaron todo tipo de acciones
para que Nelson Mandela fuera liberado. Liberación. Tras 27 años de prisión, el 11 de febrero de 1990 Nelson Mandela sale libre. Y Nelson Mandela trató por todos los medios conseguir una democracia libre de perjuicios raciales. Y en 1994 se celebraron las elecciones democráticas por sufragio universal en Sudáfrica. En una foto se puede ver a Nelson Mandela y Winnie Mandela celebrando por la salida de la cárcel del político. Buenos días amigos, buenos días compañeros. Hoy les voy a hablar del premio que ganó Mandela en 1993. Y bueno, como podemos ver acá, Nelson Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz en una ceremonia que se celebró en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 1993. ¿Y por qué ganó el Premio Nobel de la Paz? Se dirán algunos, por dar la voz en contra del racismo, también ser defensor de los derechos humanos y aportando mediante protestas pacíficas y de luchar por la igualdad racial y no traicionar sus principios. Por eso se ganó el Premio Nobel de la Paz. Muchas gracias a todos y adiós. El primer presidente democrático de Sudáfrica. Nelson Mandela se convirtió el 10 de mayo de 1994 en el primer presidente de Sudáfrica democráticamente elegido mediante sufragio universal. Su gobierno duró hasta el año 14 de junio de 1999. Sus importantes ideologías y sociedades perduran hasta nuestros días. Nelson Mandela, su retirada de la política y su enfermedad. Nelson Mandela se retira de la política. Su último acto público fue durante el Mundial de Fútbol en Sudáfrica en 2010. En el 2013, Mandela anuncia su estado crítico de salud. Es ahí donde se crea un nuevo movimiento de gratitud y respeto. Salen miles de personas con pancartas, hacen vigilias, se reúnen en plazas, todo esto para apoyar a Mandela y celebrar sus 95 años de edad. Fallecimiento. Finalmente ese mismo año Nelson Mandela falleció a los 95 años de edad a causa de una infección pulmonar. Todo ocurrió en frío 5 de diciembre de 2013. En la imagen, componentes de la ANC rinden una ceremonia de después de despedir al presidente Mandela, antes de enviar su cuerpo a su ciudad natal. Acá está mi trabajo de Nelson Mandela. Nació en Transkei el 19 de julio de 1918. En 1942 se especializó como abogado. En 1993, el 10 de diciembre recibió el Premio Nobel de la Paz y sufrió 27 años de prisión antes de convertirse en el primer presidente sudafricano desde 1994 hasta 1999. Gracias. Buenas tardes, soy Miguel Semilla y esta es la biografía de Nelson Mandela. Él nació el 18 de julio de 1918 en el país de Transkei. Mandela siempre contribuía a la organización de campañas de desobediencia civil contra las leyes discriminatorias y así pasó a convertirse en el líder de un movimiento popular en contra del régimen. Fue capturado el 5 de agosto de 1962 y condenado a 5 años de trabajo forzados. El 12 de junio de 1964, aún en la cárcel, fue condenado a cadena perpetua por conspirar contra el gobierno tras 27 años de prisión. Fue liberado el 11 de febrero de 1990, recibió el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 1993 y se convirtió en presidente de Sudáfrica el 10 de mayo de 1994. Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años a causa de una infección pulmonar. Voy a interpretar la frase de Nelson Mandela de
que los verdaderos líderes son aquellos que son capaces de sacrificar todo por la libertad de su pueblo. Él quiso decir que solo la gente con la dedicación y el amor hacia su gente es capaz de llamarse líder, porque los líderes son los que buscan el bienestar de su pueblo, de su gente. Ellos son capaces de dar todo para buscar el beneficio de los demás. Y aquí voy a presentar en mi línea de tiempo de Nelson Mandela. Gracias. Miss, soy Esteban Yacta Díaz de cuarto 2 de secundaria y les voy a presentar mi línea de tiempo de Nelson Mandela. Nelson Mandela nace el 18 de julio en 1918 en Transkei, sudeste de Sudáfrica. En 1939 ingresa a la Universidad de Forst Farm. Es expulsado por militarismo en 1940. En 1942 empieza a ser militar. En 1944 crea la Liga de la Juventud del ANC y se casa con Evelyn Ntoko. Después, en 1948, fue elegido secretario nacional y luego presidente de la Liga de la Juventud del ANC. Luego lanza la campaña de desobediencia civil contra el apartheid. Abre el primer bufete de abogados negros. En 1956 es detenido con otros 155 militares y acusado de alta traición. Se casa con Winnie Madikizela. En 1964 es condenado a prisión preventiva por sabotaje y alta traición en la prisión de Robert Island. Luego es liberado en 1990 después de 27 años de cárcel. En 1993 recibe su premio Nobel de la Paz con Kries, que es presidente. También en 1994 fue elegido presidente tras la victoria de ANC en las primeras elecciones multinacionales. Después, en 1998, se casa con Grace Mitchell y fallece por último el 5 de diciembre de 2013. Gracias, Miss. Esa fue mi línea de tiempo de Nelson Mandela. ¿Sabías que Nelson Mandela sufrió 27 años de prisión antes de convertirse en el primer presidente de Sudáfrica desde 1994 hasta 1999? Sigue siendo un emblema de la lucha en contra el apartheid, sistema de segregación racial del país, y murió a los 95 años. Gracias. Se convirtió presidente de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano en 1951. Mandela se casó con su segunda esposa, la trabajadora social Winnie Madikizela, en 1958. En ese momento, Mandela, él era un miembro activo del Congreso Nacional Africano y había comenzado su compromiso de poner fin a la segregación en Sudáfrica. Gracias. Soy Mayarly Pesu Maicé de cuarto 12 en Maestre Cáceres. Les voy a hablar sobre el personaje de Nelson Mandela. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1913. Fue un político sudafricano. Ingresó a un internado university en Fort Hare y ganó el Premio Nobel de la Paz. Falleció el 5 de diciembre de 2013 en Huntington. La frase que él dijo es: un soñador es un ganador que nunca se da por vencido. Una persona, significado es una persona que nunca se rinde, sigue sus sueños. Muchas gracias. Nelson Mandela estuvo casado con la primera dama. Antes de contraer nupcias con Mandela, a sus 80 años, Graca Machel estuvo casado con el presidente de Mozambique, Samora Machel. Su matrimonio con Mandela, luego de la muerte de su esposo, la convirtió en primera dama de dos países.